Bueno, vamos con la segunda parte de las tres que tenemos en esta parte de gastrointestinal. Vamos con los trastornos gástricos. Eh, Vimos los trastornos esofágicos, trastornos gástricos. Lo que vamos a ver van a ser gastritis aguda o crónica. Esto va a estar más que nada relacionado con el tiempo de aparición, ¿sí? Más que nada con el tiempo de aparición. Aguda es ahora, ya, en este momento, y crónica es cuando ya se produce varias veces de manera continua, ¿no? Generalmente es algo que dura más de 3 meses, esta gastritis, y que el tratamiento son distintos, ¿no? Las manifestaciones clínicas: anorexia, pirosis postprandial, eructos, sabor agrio en la boca, náuseas y vómitos, acloridria, hipocloridria o hipercloridria según el tipo que va a presentar, y cuadro compatible con hipovitaminosis. Esto de acloridria, hipocloridria o hipercloridria está relacionado con cuando las gastritis están relacionadas con la cantidad de jugo gástrico, ¿no? La cantidad de ácido clorhídrico, la cual hace que, por ejemplo, en un caso de hipercloridria, hay un aumento en la producción del ácido clorhídrico y este hace que esté en contacto mucho mayor líquido con la mucosa, ¿no? ¿Cuáles van a ser los cuidados de enfermería? Anamnesis, ver cuáles son, cuándo empezó, cuáles son los hábitos alimenticios, de qué manera, cuáles son los horarios de comida, por ejemplo, ¿no? Los factores de riesgo, si tiene presente algunos factores de riesgo, como pueden ser los que vimos anteriormente: la edad, consumo de carnes rojas, tabaco, alcohol, AINES, los signos vitales al ingreso, si ha tenido presencia o no de hematemesis, que es el vómito de sangre, identificar y estratificar el dolor, y educación y ambiente tranquilo, ¿no? Favorecer la educación y el ambiente tranquilo. Los cuidados de enfermería van a estar relacionados principalmente con la gastritis, con los hábitos alimenticios, ¿no? Con todo esto: evitar el alcohol, elegir carnes blancas, evitar condimentos ácidos, evitar el café, evitar comidas picantes, cítricos, tomar agua, eh, comer fraccionado, consumir verduras cocidas. La gastritis, por lo general, son tratamientos que están direccionados a mejorar la producción del ácido clorhídrico, ¿sí? Y evitar que se esté en contacto con la mucosa. Por lo general, eliminando los factores desencadenantes que uno trata de identificarlos cuando ve factores de riesgo o hábitos, básicamente se controla si está relacionado con el estrés o la exposición a comida y demás. Uno de los principales cuidados de enfermería que podemos realizar en base a la dieta del paciente es que trate de que las comidas sean fraccionadas, pero de en que en todo momento ese estómago tenga contenido alimenticio, ¿sí? Para evitar que el ácido clorhídrico esté en contacto con la mucosa y no así con los alimentos. La úlcera péptica es una complicación de las gastritis. Las úlceras pépticas se van a clasificar según su localización en úlcera gástrica, úlcera duodenal o úlcera esofágica, ¿sí? De acuerdo si es acá, úlcera gástrica, o si es acá, una úlcera duodenal. Puede ser crónica o aguda, y va a haber factores de riesgo, como ya lo hemos visto antes al comienzo de la valoración. Pueden presentarse asintomática, puede haber un dolor o sensación quemante en epigastrio o espalda, o sea que si irradia la espalda generalmente desaparece con la ingesta de alimento. Esto es lo que dije anteriormente, que para prevenir todas estas complicaciones de la gastritis, lo ideal es que las comidas sean fraccionadas y que este estómago siempre tenga algún alimento para que ese ácido clorhídrico no esté en contacto con la mucosa.
Pirosis, que es una sensación quemante en el estómago y esófago que asciende hasta la boca, ¿sí? No es lo mismo un eructo que tener pirosis. La pirosis es esta sensación quemante, esta sensación de fuego en el esófago, que es producto de la regurgitación del ácido clorhídrico del esófago, en donde el esófago no tiene protección frente al ácido y el mismo está en contacto con la mucosa y está esta sensación de ardor y de quemazón, ¿no? Los vómitos, por obstrucción pilórica, mecánica o por espasmos musculares, van a producir un vómito que va a aumentar aún más la sensación de quemazón en el esófago, y se van a producir básicamente porque el píloro, que es este músculo, no, que es este músculo que va a separar el estómago del duodeno, por acción de esta gran irritación, no va a permitir el pasaje de contenido gástrico al duodeno, y este va a hacer que regurgite, ¿no? Y este vómito van a ser vómitos alimenticios de comida digerida con gran cantidad de ácido, no así va a ser de esa característica verdosa, ¿no? Va a producir estreñimiento y puede presentar hemorragias si estas úlceras sangran. Esto es como las úlceras son como aftas, ¿no? Que tenemos en la boca, que alguna vez no pueden llegar a haber aparecido. Lo mismo se produce en la irritación de la mucosa gástrica o la mucosa duodenal o esofágica. Y si sangran esas úlceras, va a producir hemorragia. Aquí vemos cómo se producen, cómo se ve la mucosa, ¿sí? Es como una afta que tenemos en la boca, fíjense que es lo mismo, blanquecina. Pueden llegar a sangrar, y si sangra, el paciente va a presentar, si vomita, va a presentar hematemesis, ¿sí? Y si esta sangre sangra y sigue todo el trayecto gástrico y duodenal e intestinal, va a hacer que esa materia fecal salga con sangre, ¿no? Y sangre que va a tener la característica de ser sangre digerida. Esta característica de sangre digerida se denomina melena, que es una evacuación de materia fecal con restos de sangre digerida, ¿sí? Entonces vamos a tener una materia fecal negra, bien negra como el asfalto, ¿no? Como la brea, y con un olor característico muy fuerte. Esto se produce por por este proceso que tuvo la sangre, ¿sí? De digestión. ¿Qué vamos a hacer las intervenciones de enfermería en una úlcera gástrica o duodenal? Características de la dieta. Con respecto a la dieta, esta debe ser de forma espaciada, con regularidad y en forma lenta, masticar bien los alimentos, fomentar un ambiente tranquilo, agradable, relajado al momento de ingerir los alimentos, evitar los alimentos condimentados y que estimulen la secreción ácida, evitar las temperaturas extremas en los alimentos, bebidas con cafeína, alcohol o gaseosas, y evitar todo tipo de alimento que le produzca dolor luego de esa ingesta. Esto con respecto a la dieta. Debemos mejorar el tipo de alimento y las características de los alimentos que está ingiriendo este paciente. Con respecto a su ambiente psicosocial, identificando sistema de contención emocional, brindar información conforme a su nivel educativo sobre las enfermedades, método de diagnóstico, tratamientos, evacuar dudas, se debe disminuir el nivel de ansiedad, informar que muchas veces estas características son pasajeras, o sea que tienen una mejoría, que mejorando los hábitos muchas veces uno va a mejorar los síntomas, informar sobre la importancia de llevar a cabo en forma precisa el tratamiento prescripto, sabiendo que si uno abandona el tratamiento o deja el tratamiento a mitad por mejoramiento de los síntomas, esa úlcera no se va a sanar del todo, y lo que va a hacer si no termina el tratamiento, va a volver a salir, ¿no? Proveer de medidas para manejo del dolor, fármacos, técnica no invasiva, principalmente fármacos, evitar los analgésicos no esteroides, ¿sí? Identificar signos y síntomas de hemorragia, hematemesis, ¿sí? Vómito de sangre. Si presenta signo de hemorragia, va a tener aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la tensión arterial
Si la sangre ya está digerida, va a presentar melena, diaforesis, que es la piel pálida y fría, y palidez cutánea, ¿sí? Estos son signos y síntomas precoces de hemorragias. Valorar volumen urinario y nivel de conciencia, realizar cuidados específicos relacionados con la venopunción, sistema de drenaje, sonda nasogástrica, sonda vesical. Con respecto a las vías periféricas, si el paciente presenta hemorragia, lo que vamos a realizar va a ser la colocación de 2 venoclisis cortas y gruesas, catéteres 14, 16, para realizar reposición hídrica, ¿no? Y los sistemas de drenaje, valorarlo de manera continua, como lo vimos antes, las características y el volumen. Vamos a tener sonda nasogástrica y sonda vesical para ver el nivel urinario. Preparación para la realización de estudios diagnósticos, principalmente la videoendoscopía. Debemos tener un paciente que esté en ayunas y que esté sin alimentos en su sistema gastrointestinal para ver todo lo que es el tránsito intestinal. Si el paciente tuviera materia fecal, tuviera alimentos, tanto si fuera una videoendoscopía por la parte alta o una colonoscopía por la parte baja, debe estar preparado y libre de tránsito toda esa porción para que el médico pueda ver bien cómo están las mucosas. Y preparación para la intervención quirúrgica si así lo requiere. Los tipos de heces. Cuando tenemos úlceras gástricas, probablemente el paciente presente sangrado, ¿no? Y según la presencia de sangre, vamos a tener principalmente melena cuando tenemos una úlcera gástrica o una úlcera duodenal, en donde esa sangre ya ha estado en bastante contacto con el sistema digestivo y ha sido digerida. Entonces esta característica va a ser melena, una materia fecal oscura, ¿sí? Bien negra y con mucho olor. Si ya presenta una sangre con restos, o sea, materia fecal con restos, la podemos definir como hematoquesia. Esto quiere decir que sangra parte del sistema gastrointestinal, pero sangra ya en las porciones más avanzadas, como pueden ser el colon transverso o colon descendente, en donde la materia fecal va a salir con resto de sangre, o la rectorragia, donde tenemos una sangre fresca, que está en presencia de materia fecal, una sangre roja, ¿sí? Ya está sangrando las porciones distales del sistema digestivo, ¿sí? Y ya estamos cerca del recto y del ano, y la sangre va a estar ya sin procesos digestivos y va a ser una sangre roja. Después tenemos los distintos tipos de heces según las distintas alteraciones del sistema gastrointestinal. Verdes, estrés, intestino irritable o por la toma de antibióticos. Amarillos, celiaquía, problemas del páncreas o infección intestinal. Blancas o grises, trastornos en el hígado, en la vesícula, no tienen los jugos vesicales y esto es característico. Acolia, ¿sí? Color arcilloso, gastroenteritis aguda, obstrucción del canal hepatobiliar. Oscura debido a suplemento de hierro, úlcera o varices esofágica. Y rojizas, hemorroides, sangrado o estreñimiento. Es importante definir el tipo de heces y si tiene o no presencia de sangre y definir de dónde viene o cuál es el origen de esa sangre, ¿sí? Cuando el paciente presenta un sangrado gastrointestinal relacionado con una úlcera gástrica, lo que se le realiza es la cauterización de la misma a través, primero, de una sonda gastrointestinal o una sonda nasogástrica, que se llama sonda Sextagen-Blackmore. Es una sonda de balón, como ven acá, con triple canal. Se coloca igual como una sonda nasogástrica, va al estómago, la punta de la sonda queda en el estómago, y tiene dos balones, un balón gástrico y un balón esofágico. Esto cuando tenemos úlceras esofágicas o úlceras gástricas, o un sangrado esofágico o un sangrado gástrico, ¿sí? Lo que hacen es introducir la sonda, ¿sí? Con los balones desinflados,
se introduce, y luego se inflan los mismos para que esa presión que hace el balón contra las paredes hace que se cauterice por presión directa sobre lo que está sangrando. Esto está indicado más que nada cuando tenemos hemorragias esofágicas o hemorragias del techo gástrico, ¿sí? Como ven acá, una vez que se inflan los dos balones con una presión de 30 milímetros de mercurio y 50 milímetros de mercurio, lo que hace es se tracciona con un peso de entre 250 a 500 gramos, y en esta tracción lo que va a hacer este balón contra el techo gástrico va a traccionar el techo y va a hacer que continúe sangrando, y la presión del balón esofágico va a ser presión contra las paredes del esófago, y esas varices o esas úlceras que están sangrando van a hacer que se cautericen por presión, ¿sí? Realmente es una sonda muy invasiva que se coloca en los casos extremos donde la hemorragia a través de la parte medicamentosa ya no puede parar o no se puede controlar, y antes de la cirugía lo que se hace es probar con este tipo de sonda para ver si a través de la cauterización por presión logramos disminuir la hemorragia o frenarla directamente. Y por acá se infla un balón, por acá se infla el otro balón, y acá se conecta el sistema de drenaje a una bolsa que, como ven acá, nos va a dar principalmente un débito hemático, ¿no? El cuidado principal que tiene que tener esta sonda es la tracción, que esté siempre respetada, que esté siempre traccionando, y cuidar los puntos de apoyo. Por lo general son pacientes muy graves, en donde pueden llegar a tener alteración de la conciencia, entonces debemos controlarla de manera continua, tanto los signos vitales como para tratar de identificar de manera precoz algún tipo de shock, ¿sí? El sensorio, el sistema renal y el sistema de la pierna, ¿no? Las tres ventanas, recuerden, para tratar de definir precozmente el shock. Otro de los trastornos gástricos es el cáncer gástrico, ¿sí? Que tenemos, el cáncer gástrico va a estar en diferentes porciones del estómago. Tenemos en el fundus o fondo o techo gástrico, en la curvatura mayor del estómago, en el antro y en el píloro, ¿sí? Curvatura mayor, curvatura menor, fundus, el cardias, que es el músculo que separa el esófago del estómago, y el píloro, que separa el estómago del duodeno. Debemos identificar en qué porción del estómago está el cáncer, porque si tenemos un cáncer gástrico en el antro y este sangra, esta sonda que vimos anteriormente no va a ser un dispositivo que va a ser eficaz, ¿no? Y en cambio, si lo tenemos en el fundus gástrico o en el techo gástrico, va a ser un dispositivo que va a servir y mucho, ¿no? Las manifestaciones clínicas: dolor abdominal de tipo continuo, no tipo cólico, manifestaciones de indigestión, o sea, todo lo que está comiendo le cae mal, le provoca malestar general, anorexia, dispepsia, pérdida de peso, estreñimiento, anemia, náuseas y vómitos. Son signos característicos o manifestaciones clínicas del cáncer gástrico. Otra de las alteraciones va a ser la pancreatitis. Estos cáncer gástricos, según el lugar donde esté, se van a realizar tratamientos curativos, como va a ser la gastrectomía, ¿sí? Que es cuando le extirpan una porción del estómago, ya sea el fondo, la curvatura o el antro. En cualquier lugar donde esté colocado el cáncer, si el tratamiento es curativo, se va a hacer una cirugía que se denomina gastrectomía, ¿sí? Se extirpa una porción del estómago y luego se une el esófago con esa porción del estómago que quedó, y la gastrectomía puede ser parcial, si es una porción, o una gastrectomía total, directamente se le saca o se le extirpa el estómago y se une el esófago con el duodeno. Otra de las afectaciones es la pancreatitis, causadas por afección de las vías biliares, reflujo biliar a conducto pancreático, consumo abusivo de alcohol,
trastornos metabólicos y demás, que hace que se inflame el páncreas, ¿no? El páncreas es uno de los órganos que van a actuar en el sistema biliar para la degradación de los alimentos y absorción de los distintos componentes de los alimentos, ¿no? El páncreas junto con la vesícula y junto con el hígado van a hacer este gran complejo que es el sistema biliar. El páncreas está ubicado por debajo del hígado, van a compartir el colédoco como el conducto donde va a segregar los jugos pancreáticos, y a través de la ampolla de váter van a hacer que junto con la vesícula y el hígado, segreguen sus jugos al intestino delgado. El páncreas, aparte de esta función digestiva, tiene la función metabólica, que es de la producción en los islotes en unas células específicas, que es de la producción de insulina, que es para manejo, ¿no?, de lo que es el metabolismo de los carbohidratos. Los signos y síntomas de la pancreatitis es un dolor agudo en hemiabdomen superior que se irradia espalda y es más intenso después de las comidas. Es un dolor en tabla, que se llama, que es en la parte superior, ¿sí?, del hemiabdomen. Es bien del epigastrio y se irradia espalda. Y está relacionado su aparición luego de la ingesta de las comidas. Defensa abdominal, abdomen en tabla, está relacionado con peritonitis, o sea, una complicación del páncreas. Distensión abdominal, timpanismo gástrico, ruido intestinal disminuido, náuseas y vómitos, pérdida de peso, ictericia, taquicardia, fiebre, disnea, confusión, inquietud, cuando ya la cosa se va complejizando, y pueden aparecer signos de shock hemodinámico por unas pancreatitis que, de acuerdo al nivel de lesión, puede ser leve, moderada o grave. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Control, análisis e interpretación de los signos vitales. La pancreatitis, los signos vitales principales van a ser la tensión arterial y la temperatura, porque son pacientes que pueden presentar fiebre. Valorar el nivel de conciencia, valorar piel y mucosas. El shock puede estar presente muy tempranamente, ¿sí? Auscultar ruido intestinal, inspeccionar y medir abdomen en busca de distensión y de ascitis. Debemos registrar todo esto para tener un punto de partida, por ejemplo, en esta medición del abdomen, para ver la circunferencia del mismo, si no va a sufrir una distensión de manera objetiva. Esta distensión la medimos y la registramos, ¿no? Control del equilibrio hidroelectrolítico, valorando las características de las sustancias eliminadas. El contenido gástrico, pues ahí sí puede ser bilioso, puede ser o verdoso o amarillento. Valorar el nivel de diuresis. Es un paciente que va a estar con ingesta bioral disminuida, vómitos, fiebre, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria. El balance hídrico va a ser muy negativo si no se administran líquidos de manera parenteral a través de una venoclisis. Por eso es importante valorar el nivel de diuresis y las características de las heces, si tienen o no contenido biliar, ¿no?, de los jugos pancreáticos y biliares. Y por supuesto el control de peso diario para valorar principalmente no la pérdida de masa muscular, sino la presencia de líquidos en tercer espacio, como puede ser líquido ascítico. Ubicar al paciente en posición Fowler o semi-Fowler, auscultar y valorar ambos campos pulmonares. Esta distensión abdominal, producto de la inflamación del páncreas, puede hacer que haya un elevamiento del diafragma, el cual imposibilite o altere lo que es la expansión torácica adecuada para el paciente. Entonces, la expansión pulmonar va a ser menor, por lo tanto puede referir síntomas respiratorios. Vamos a colocarlo en esta posición para tratar de mejorar lo que es la expansión pulmonar. Examinar en busca de signos y síntomas de carencia de calcio, calambres, espasmos
carpopedio, convulsiones, tetanias, realizar los cuidados propios del dispositivo de drenaje abdominal, en este caso de la sonda nasogástrica, mantenerla permeable, valorar continuamente las características y el volumen del líquido drenado, verificar que no se haya desplazado. Transcurrido el episodio agudo, se comienza con tolerancia gástrica a líquidos, en primera instancia con pinzado de la sonda nasogástrica para luego retirarla. Se comienzan con caldos, té, o sea, líquidos claros, y se pinza la sonda nasogástrica, o sea que se cierra directamente, y se va tolerando a ver cómo va pasando todo ese líquido por el intestino y cómo va trabajando ese páncreas, esa vesícula, ese hígado, en respuesta a ese alimento que le estamos dando, ¿no? Si el paciente lo tolera bien, se retira la sonda nasogástrica y se progresa la alimentación, y si el paciente no lo tolera bien, empieza a referir distensión, principalmente dolor, náusea y vómito, se abre nuevamente la sonda nasogástrica, se deja que se debite todo ese líquido que le estamos dando, y se prueba nuevamente en horas o otro día, ¿no? Informar al paciente y familia sobre la importancia de cumplir estrictamente con el plan alimenticio establecido y proporcionar un ambiente tranquilo. Por supuesto que las primeras horas de la pancreatitis la dieta va a ser cero, hay que poner en reposo, hay que pensar que esa inflamación se debe poner en reposo y se debe trabajar, no solo estimulándolo, sino también de manera parenteral, como por ejemplo con líquidos y el uso de antibióticos. Colecistitis es otra de las alteraciones inflamatorias, en este caso de los órganos que van a suplementar el sistema digestivo. En este caso, la colecistitis es una inflamación aguda de la vesícula biliar, y tenemos dos tipos de causas: la colelitiasis y la alitiásica, que se llama así, alitiásica o acalculosa. La colelitiásica es un cálculo biliar que obstruye el flujo normal, es una llamada piedra en la vesícula, se obstruye el windsurf o el colédoco, que son los caños que van a transportar este líquido, y lo que hace se obstruye y se sigue formando igual, ¿no? Entonces, esto va a provocar signos y síntomas que vamos a ver. Y la alitiásica pueden ser por traumatismo, postoperatorio, cirugía compleja, quemaduras, torsión del conducto biliar o infecciones, ¿no? Aquí no hay un cálculo que obstruye, sino que hay diferentes factores que hacen que se inflame esa vesícula, y la producción de líquido biliar hace que presente estos signos y síntomas, que son dolor y rigidez en la palpación del hemiabdomen superior derecho, puede irradiarse al área medioesternal u hombro derecho y puede aparecer tipo cólico. Suele ser postprandial, o sea, después de comer, va a presentar náuseas y vómitos de tipo bilioso, distensión abdominal, ictericia, porque esta bilirrubina segregada por la vesícula va a pasar al torrente sanguíneo, entonces el paciente va a quedar amarillito, va a quedar histérico. Coliuria, porque también la va a eliminar a través de la orina. Acolia, o sea, la materia fecal blanca, porque no va a tener la presencia de los jugos biliares. Y prurito es esa sensación de picazón en la piel, en la cual el paciente se va a rascar, producto de el aumento de la bilirrubina, ¿no? Fiebre, taquicardia, taquipnea, ¿por qué? Porque estamos hablando de una infección, de una inflamación de la vesícula, y se puede complicar con una infección. Entonces va a presentar taquicardia y taquipnea. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por supuesto que hay factores de riesgo como para producir este tipo de alteración. Obesidad, cambios frecuentes en el peso, mujeres multíparas, rápida pérdida de peso, diabéticos, tratamiento en dosis elevada o escasas de estrógeno, son factores de riesgo independientes de colecistitis. ¿Qué estudios les van a pedir? Laboratorio de rayos X de abdomen, ecografía abdominal, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es re difícil este nombre, pero es uno de los métodos diagnósticos más específicos, y aparte de ser diagnóstico puede ser curativo, ¿no? TAC y resonancia magnética nuclear. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Orientado a disminuir la incidencia del dolor, apoyo dietético en el cuadro agudo, reposo absoluto,
y eliminación de la causa por medio de tratamiento farmacológico, endoscópico o quirúrgico. Quirúrgico es el más establecido, aunque se puede tratar a través de la endoscopía, que tiene este nombre, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, pero el más conocido que tenemos de la colecistitis es el tratamiento quirúrgico, que se llama colecistectomía, que es la extirpación de la vesícula, que puede ser por vía laparoscópica, ¿sí? Que es esto, ya vamos a ver cómo, o la vía convencional, que es una incisión de Kocher. Aquí tenemos laparoscópica, es la introducción de la extirpación de la vesícula por estos dispositivos que se colocan en el abdomen. Este principal es para inflar el abdomen. Fíjense en que se le introduce dióxido de carbono dentro del peritoneo para separar las vísceras de la pared. Al separar las vísceras queda visible todo lo que es la vía biliar y la vesícula, y se realiza acá se mete en una pinza, acá una tijera, y la cámara, ¿no? Entonces vas viendo, y van cortando, y van estripando, y van haciendo una colecistectomía a través de estos dispositivos. Luego se retira la vesícula por la incisión que se hace a la altura del ombligo. El paciente queda con 3 puntitos, ¿sí? 1, 2, 3 puntitos, 4 a lo sumo, que es donde se realizan las distintas incisiones. Y la convencional es a través de la cirugía de una incisión de Kocher, es cuando, por ejemplo, la vesícula o el cálculo biliar es extremadamente grande y es imposible de sacar por esas incisiones pequeñas, ¿no? Entonces se realiza una cirugía convencional, y aquí ya estamos hablando de una herida quirúrgica mucho más grande, con complicaciones mucho más complejas, ¿no? Esto es una colecistectomía laparoscópica. Fíjense que estamos hablando de los 4 puntitos que vimos antes, ¿sí? Y esta es la incisión de Kocher. Es por vía convencional. Los cuidados específicos en cirugías biliares: control de signos vitales y control la profundidad de las respiraciones. Debemos mejorar lo que es la expansión pulmonar, todo lo que es el mejoramiento de la oxigenación y de la ventilación. En el postoperatorio inmediato debe permanecer en forma supina, luego ubicarlo en posición semifoble para optimizar la expansión pulmonar e intercambio gaseoso. Y el decúbito lateral favorece el drenaje de sustancias biliares, ¿no? Decúbito lateral izquierdo para mejorar el drenaje de las sustancias biliares y demás. Incentivar al paciente a realizar los ejercicios respiratorios. Fíjense en que en el postoperatorio inmediato nos debemos centrar en lo que es todo el cuidado de la función respiratoria. Valorar tipo de dolor según intensidad, duración, utilizar escala de valoración del dolor, controlar la adecuada administración de soluciones parenterales, manteniendo la volemia y el ritmo urinario, realizar balances hidroelectrolíticos, hídricos principalmente, de manera continua, estimular la micción urinaria espontánea, controlar el signo de retención urinaria, administrar fármacos según prescripción médica, ya sean analgésicos, a horarios y a demanda. Los antibióticos a horarios, antieméticos, como pueden ser la metoclopramida, para evitar los vómitos y evitar el dolor. Los protectores gástricos, debido a que tiene, como puede ser la ranitidina o el omeprazol, debido a que tiene el uso de múltiples medicamentos y pueden, aparte de su alteración biliar, pueden tener gastritis y se puede complicar con una úlcera, ¿no? Observar coloración de la orina, heces, piel y conjuntiva, determinar presencia de coluria, coli, ictericia, detectando posibles complicaciones. Probablemente el paciente tenga una ictericia generalizada, si tienen las conjuntivas, si tienen las heces en la piel, bilirrubina. Entonces, esta tiene que ir disminuyendo con el correr de los días, es una curva, ¿sí? Donde llega un pico en el cual realizan la colecistectomía y luego tienen que empezar a descender la concentración de la bilirrubina, no solo en la sangre, en la detección de laboratorio, sino también en los síntomas y signos que nos está presentando el paciente, ¿no? Realizar higiene bucal,
para favorecer primero que nada, como ya dijimos, la parte actitudinal del paciente, y segundo, como para tratar de evitar la contaminación bacteriana de la boca, ¿no? Realizar curaciones con técnica séptica y los cuidados propios de los sistemas de drenaje, probablemente sea una cirugía plana también, si fue una convencional, y también una cirugía plana de los 1 o 2 puntitos si fue una cirugía laparoscópica. Inspeccionar las heridas en busca de infección, favorecer la deambulación precoz, explicar al paciente y familia los signos y síntomas de alarma y la importancia de respetar la dieta prescripta. ¿Cuáles serían los síntomas de alarma? Dolor intenso, ¿sí? Eh, alteración del sensorio, en el caso que estemos hablando de un shock, disminución del ritmo de diuresis, intolerancia a la comida, fiebre, son todos signos de alarma, en los cuales hay que educar al paciente y familia para que estén presentes, para que los tengan presentes, ¿no? Y se informe de manera rápida. Bueno, en la tercera parte vamos a ver colostomía.